Muy bien, saludo a esta hora a Mónica Jaramillo, a Maritza Aristizábal. Un gusto estar con ustedes en estos momentos que suelen generar tanta expectativa, ni más ni menos que los resultados de una encuesta. Ustedes pueden consultar a propósito todos los resultados de los que vamos a hablarles escaneando el código QR que irán viendo en pantalla. En esta conversación, José María, hay que decir que la encuestadora GAD3, que realiza esta encuesta, es una de las mejor calificadas en Europa y que en 2022, contratada también por RCN, tuvo resultados muy precisos. Y eso además cumpliendo con todos los requisitos que nos impone la nueva ley de encuestas y que ustedes van a ver al final en la ficha técnica. Pero ¿qué les parece si arrancamos de una vez a revisar los resultados? De una, Mari. Este primer escenario que les vamos a mostrar es un todos contra todos. Eso es importante decirlo. Los encuestadores no leyeron una lista de candidatos. Fueron los ciudadanos consultados los que espontáneamente mencionaron al candidato por el que tienen intención de votar. Y la pregunta es, si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la presidencia votaría? Aquí están los resultados. Iván Cepeda, 30%. Abelardo de la Espriella, 22%. Paloma Valencia, 3%. Ahí siguen Juan Manuel Galán con el 2%, Vicky Dávila, que también tiene el 2%, Juan Carlos Pinzón con el 2%. Continuamos ahora con Sergio Fajardo, que en esta encuesta tiene un 1%, Aníbal Gaviria, 1%, Juan Daniel Oviedo, 1%, Santiago Botero, 1%. Y continuamos con los resultados y con estos nombres. Roy Barreras, el 1%. Camilo Romero, 1%. Enrique Peñalosa, 1%. Claudia López, 0,4%. Ahora vamos a revisar los resultados para Mauricio Cárdenas, que aparece con el 0.3%, y Mauricio Liscano con el 0.1%. Y sigamos. Votaría en blanco, 5%. Por otro, 2%. Ninguno, 11%. No sabe, no contesta, 14%. Recuerden ustedes que esto es mención espontánea, es decir, los encuestados van diciendo el nombre por el que quisieran o tienen intención de votar. Ese tema de la mención espontánea es muy importante, sí, porque nos preguntarán, pero ¿por qué están todos? Es un todos contra todos, precisamente este escenario según los encuestados iban contestando. Ahora bien, una de las preguntas, Mónica, Maritza, centrales de esta encuesta. El próximo 8 de marzo de 2026 se celebrará la gran consulta por Colombia, una consulta interpartidista. La pregunta es, ¿qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta? Resultados, Maritza. Así quedaron los resultados. Paloma Valencia tiene en este caso el 23%, después aparece la candidata Vicky Dávila con el 8%, Juan Manuel Galán con el 8% y Juan Carlos Pinzón tiene el 6%. Revisamos otros nombres dentro de esta misma pregunta. Juan Daniel Oviedo, 4%, Aníbal Gaviria, el 3%, Enrique Peñalosa, el 2% y David Luna, con el 1%. Siguen otros candidatos en la gran consulta, específicamente Mauricio Cárdenas, que obtiene, según esta encuesta realizada por GAD3, un 1% en ese escenario de la gran consulta por Colombia. Ninguno, 34%, no sabe, no contesta, 9%. Bueno, esto en lo que tiene que ver con la gran consulta, pero habrá otra consulta el próximo 8 de marzo, la consulta del Pacto Amplio. La pregunta es, ¿qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta? Resultados, Mónica. Aquí estamos los resultados y se los compartimos y empezamos con Iván Cepeda con el 34%, Roy Barreras el 4%, Camilo Romero
Ninguno, el 44%. Ahí está el voto, entonces, de esos que no escogería ninguno de los candidatos. No sabe, no responde el 14%. Bien, ya hemos avanzado en los resultados de todos contra todos. En cada consulta ya vimos qué pasaría con esa foto del momento, esta encuesta de hoy. Y ahora les proponemos este ejercicio. ¿Qué pasaría en algunos eventuales escenarios de segunda vuelta por los que hemos preguntado? Primer escenario, Maritza. Entonces, José, aquí la pregunta es, le voy a plantear algunos posibles escenarios de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026. En cada caso, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted. Y este es el primer escenario que vamos a revisar. Iván Cepeda frente a Abelardo de las Priella. Iván Cepeda, 40%, Abelardo de las Priella, 32%, votaría en blanco, 11%, no votaría, 10%, no sabe, no contesta, 7%. Y revisamos un segundo escenario de una eventual segunda vuelta. ¿Por quién votaría entre estos dos candidatos? Aquí se los presentamos, Iván Cepeda y Sergio Fajardo. Por Iván Cepeda votaría el 40%, por Sergio Fajardo el 25%. Votaría en blanco el 12%, no votaría el 15% y los indecisos son el 8%. Bueno, vean qué respondió la gente encuestada en este otro escenario hipotético. Los enfrentados serían Iván Cepeda y Paloma Valencia. Iván Cepeda en este escenario tendría 43%, Paloma Valencia 20%. Votaría en blanco 14%, no votaría 15% y no sabe, no contesta un 8%. Y hablamos ahora de otro escenario eventual que les vamos a presentar esta noche sobre una posible segunda vuelta. Los nombres serían entre Abelardo de las Priella y Sergio Fajardo. Abelardo el 32%, Sergio Fajardo el 19%, votaría en blanco el 21%, no votaría el 19% y los indecisos están en un 9%. Y este es el último escenario en el que se midieron las probabilidades. Aquí encontramos a Paloma Valencia, que según esta encuesta ganaría la gran consulta, y Sergio Fajardo. Paloma Valencia tendría el 17%, Sergio Fajardo 28%, votaría en blanco 25%, no votaría 22%, no sabe, no contesta 8%. Pues esta es la ficha técnica aportada por el encuestador GAT3 en cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
Muy bien, a la cabeza del equipo de GAT3 que realizó esta encuesta se encuentra Narciso Michavila. Narciso, buenas noches. Y tenemos varias preguntas para hacerle y comenzar un análisis que se extenderá seguramente por varios días a propósito de esta encuesta. Recuerden que la encuesta completa con mucha más información está ya en noticiasrcn.com y en el código QR que encuentran varias veces aquí en pantalla. Narciso, hola. Muy buenas tardes, Colombia. Buenas noches desde Madrid. Narciso, empezamos de una vez. Vemos un primer y segundo lugar en esta encuesta en cabeza de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Parece estar muy certera. Luego, mucho más abajo, con un 3% a la candidata Paloma Valencia. La pregunta es si es posible, ¿usted qué piensa? Si es posible que en esa tercera candidata logre crecer más o si la disputa ya parece estar definida entre los dos primeros. No, bueno, ni mucho menos. Faltan muchísimos días, no solo para la gran consulta, donde es verdad que parece que Paloma Valencia es la que tiene más opciones, pero yo no lo dejaría cerrado, porque entre otras cosas, los que van a votar en la gran consulta no es el conjunto de todos los entrevistados. Por lo tanto, hay que ser ya muy prudentes. Pero en el supuesto que preguntas de si fuera Paloma Valencia la elegida en la gran consulta, pues poder revivir la historia que vivió en su momento el presidente Uribe o el presidente Duque, que en estos momentos de las elecciones eran prácticamente unos desconocidos, y gracias a sentarse como candidatos en sus respectivas opciones, pues terminaron ganando, pasando la segunda vuelta y ganando el balotaje. Por lo tanto, ahí prudencia, porque efectivamente Paloma Valencia tiene opciones de darle la vuelta. Claro, y a propósito de eso, Narciso, me llama mucho la atención el número tan alto que hay en este momento de indecisos, y uno diría es que faltan muy pocos meses para las elecciones. Si revisamos es más o menos un 14% los que no saben o no responden y un 11% que está diciendo en este momento que no votaría por ninguno. ¿Hacia dónde, según las estadísticas que ustedes están revisando, es más factible que se vayan esos indecisos? Bueno, es que hay que tener en cuenta que la nueva legislación de Colombia, da más garantías, más rigor, etcétera, pero el gran problema ha sido el haber hurtado a los electores colombianos durante muchísimo tiempo de información de la opinión pública y de lo que pensaban los electores. Por lo tanto, estas elecciones van a ser nuevas en lo que se refiere a encuestas, y eso hace que todavía el elector tenga que empezar a digerir a través de encuestas y luego, evidentemente, a través de lo que voten el 8 de marzo, qué va a pasar después en presidenciales. Por eso, estas ahora mismo son las elecciones más inciertas de todas las que hemos vivido en las últimas décadas. Precisamente, no solo porque las sociedades cada vez sean más volátiles, más fragmentadas, haya más opciones, todo lo dejamos para el último minuto en todos los sentidos, también el voto, sino porque la propia ley, al haber censurado la opinión pública, pues hace que la propia opinión pública ahora mismo esté más indecisa que nunca. Por lo tanto, el escenario ahora mismo, yo diría que en el año 2026 está más abierto que en todos los procesos electorales anteriores. Tremenda esa conclusión que le oímos cuando faltan unos meses para esa elección definitiva, ciertamente. Vean, Narciso, yo voy a preguntarle lo que estoy viendo que mucha gente pone aquí en nuestras redes con apenas unos minutos de revelados los resultados. Dicen, en un país con un censo electoral de 40 millones de ciudadanos que pueden votar, ¿no son muy pocas 1.200 encuestas? ¿No es muy poco preguntar a unos cientos en Antioquia o en Bogotá cuando son regiones o ciudades grandes? No termino de creerle a esas encuestas, dicen algunos. ¿Qué responde usted? Bueno, para empezar, incluso yo diría que 1.200 entrevistas, porque lo obliga la ley, hacemos 1.200, pero en realidad con muchas menos entrevistas podríamos clavar resultados, porque al final es la estadística. Es decir, cuando, por ejemplo, uno se hace un análisis de sangre, no les traen litros de sangre para analizarla, sino con que les traigan una parte mínima. La clave fundamental en cualquier muestreo, sea de sangre o sea para probar la sopa, a ver si está suficientemente salada o no, es que la prueba que haga sea representativa del conjunto. Y ahí la ventaja que tenemos ahora mismo es que en el caso de Colombia es la primera vez que ponemos en funcionamiento métodos de muestreo que estamos validando ya en otros países europeos de inteligencia artificial. Es decir, sigue siendo entrevistador humano a entrevistado humano, porque
Cuando se trata de investigar voto, lo que mejor funciona es pues esas 1.207 entrevistas entre el elector y el entrevistador. Pero además aplicando las nuevas tecnologías ahora mismo que nos dan una ayuda enorme y extraordinaria para ese trabajo de campo. De ahí que estamos muy tranquilos. Y luego hay que tener en cuenta, vamos a ver, el sistema electoral de la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, por no decir todas, es el sistema electoral más fácil de todos, porque es una única circunscripción. Y es verdad que hay diferencias entre la capital y el resto, entre distintas zonas, eso lo sabemos de sobra, y en las noches electorales por eso nos anticipamos tanto en el resultado final, porque vemos de dónde van entrando los votos y ya podemos anticipar. Pero es el sistema electoral más fácil. Pero que sea el más fácil no quiere decir que sea el más cerrado, sino todo lo contrario. Es con diferencia el más apasionante de los que puede haber. Porque de aquí al día de las elecciones vamos a experimentar muchísimos cambios en la intención de voto. Y nos quedamos con ese ejemplo que yo creo que queda clarísimo, la prueba de la sopa que nos muestra el conjunto completo. Una última, Narciso, veíamos en los escenarios de segunda vuelta, Iván Cepeda lleva la delantera. Vistos los resultados, sí, ¿usted cree que alguno de los otros candidatos que podría enfrentarse a él tendría cómo sumar más apoyos y crecer en esa hipotética segunda vuelta? ¿O el voto de Cepeda ya está muy consolidado? Bueno, lo primero que hay que ver es que la izquierda llega a este punto con los deberes hechos. Ya ha elegido su candidato, por eso en su consulta, pues el que más opciones con diferencia. Ahí además yo diría que ya no tengo ninguna duda, el más elegido en la consulta de izquierdas va a ser Iván Cepeda, y luego tiene bastante asegurado el pasar a la segunda vuelta. Ahora, ¿tiene garantizado ganar el balotaje? Pues le puede pasar perfectamente igual que en Chile. En Chile, pues la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, que era la apoyada por el gobierno de izquierdas en aquel momento, ganó la primera vuelta, pasó a la segunda vuelta y, sin embargo, José Antonio Caz, a pesar de no ganar la primera vuelta, luego agrupó todo el voto contrario a Janet Jara. Lo que estaban buscando era un cambio en las políticas del país, de Chile, y al final pues el presidente va a ser José Antonio Caz, ¿no? Ese escenario no hay que descartarlo en absoluto. Por lo tanto, yo diría, sintetizando, 3 escenarios centrales. 1, que Cepeda pase a la segunda vuelta y gane. 2, que Cepeda pase a la segunda vuelta, pero hay una mayoría que no quieran continuar el gobierno actual. Y 3, que cualquiera de los candidatos nos dé la sorpresa. Y la que más opciones tiene en estos momentos, pero no es seguro, es Paloma Valencia. Pues Narciso, muchas gracias por estas explicaciones. Seguiremos conversando a lo largo de estos meses. Gracias, Narciso, presidente de GAT3, la encuestadora que está presentando estos resultados hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Vean, y nos conectamos en esta noche de encuesta con Juan Lozano, director de la FM. Don Juan, ¿cómo la ve? Buenas noches. Hola José, buenas noches. Súper interesantes estos resultados. Mañana desde las 6 a.m. en la FM. Análisis completo de la encuesta, todas las aristas, 360 grados, y las preguntas que muchas personas se estarán haciendo. ¿Cómo es este comportamiento por regiones, por edades, por sexos, en los distintos segmentos socioeconómicos de la sociedad colombiana? ¿Cómo son las dinámicas de las consultas? La consulta del centro hacia la derecha, la consulta de la izquierda, los distintos escenarios de segunda vuelta. ¿Qué quiere decir? Todos contra todos de mención espontánea que se acaba de mostrar en estos resultados. ¿Y qué está pasando al interior de esa consulta de 9 candidatos? Que además nos permite prepararnos para un gran debate dentro de 8 días. José, adelante. Obvio, Juan, vamos a hablar precisamente de esto. Entramos en fase de debate también. Sí, entramos en esa fase porque este enorme cubrimiento electoral no solo tiene encuestas, también tiene entrevistas a fondo, tenemos secciones que nos van a ayudar a entender un poco más estas propuestas de los candidatos y, por supuesto, Mari, esos debates. Sí, señora, debates hechos además de una manera diferente, en donde la gente es la que tiene la palabra, es la que evalúa el desempeño de los candidatos, pero además es la que va a formularles las preguntas desde sus propias preocupaciones. Por eso, el próximo domingo la cita es en el primer debate de la gente en esta temporada electoral, ¿no?